¿Cómo están, chicos? Mi nombre es Jorge Medina y estamos aquí en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés. La razón de este video es porque vamos a entrar en la facultad y vamos a averiguar qué es y qué entiende la gente por morfología urbana y arquitectónica. En orden para aprender sobre estos conceptos, la mejor manera es preguntarle a las personas que están estudiando esto, ¿no? Y vamos a saber si saben. La morfología urbana, para mi persona, en sí consiste en lo que es más que todo en la forma, en lo que se va a urbanizar el lugar. Para mí, particularmente, la morfología urbana es más que todo, básicamente, cómo está compuesta la ciudad, pero de forma natural, en realidad. Morfología urbana. Morfología urbana más que todo por el tipo de... lo natural de la morfología, que sería la topografía. Según lo que he visto, o sea, me parece que es la forma que nosotros le damos según nuestro tipo de habitabilidad, nuestras costumbres, nuestra cultura, prácticamente nuestro gusto. Yo entiendo por cómo está organizado en una cuestión ya más, con extensiones más grandes. Muchas personas que sus gustos, tanto folclóricos como, no sé, cotidianos, los traducen tanto en sus viviendas como en los alrededores de su casa, en sus centros sociales. Entonces, para mí sería eso. No, es como una dimensión mucho más grande, porque igual tiene que regirse en ese principio también, de que se entienda que el diseño en el cual está distribuida, sean los lotes, sean las calles, tiene que responder a eso, para lo que se va a usar y también a la tecnología que se va a emplear para lograr eso. Después de una larga mañana de trabajo, preguntándole a las personas, siendo vilmente ignorados por toda la Facultad de Arquitectura, podemos rescatar de las pocas personas que se dignaron en contestarnos que los conceptos de morfología, tanto urbana como arquitectónica, son muy diferentes y variantes, depende del año, obviamente, en el que la persona estudia. ¿Por qué no vamos a preguntarles a las personas que enseñan estos conceptos? Por ejemplo, a los arquitectos. Bien, vamos a opinar sobre el concepto de la forma. La materia que llevamos nosotros se llama morfología, el estudio de la forma, pero para poder entender la morfología tendríamos que trabajar primero qué es la forma. Según yo entiendo, la forma para mí es el contenedor de la esencia, es un contenedor de la esencia, es decir, una piel que contiene o que determina una porción de espacio. Entonces, si hablamos de este espacio transformado a través del diseño, de la funcionalidad, desde el punto de vista de la tecnología, estaríamos hablando en consecuencia de la forma arquitectónica. Esto es desde un punto de vista puntual. Pero si este puntual se relaciona con la posibilidad de unirse con otros elementos de forma desde un punto de vista contextual, estamos hablando de la forma urbana, donde esta forma urbana intervienen elementos de circulación que nos permite conectar estos elementos arquitectónicos. Estamos hablando de la vialidad, que se compone en el sistema vial y el sistema de transporte. También veríamos de que estos elementos no todos son iguales, sino hay algunos que tienen otra categoría de contenedor de esencia que podrían determinarse como equipamientos, vivienda, áreas de recreación, espacio, el espacio público,
y estos componentes que permitan generar conexiones, la trama urbana, es decir, la urdimbre que nos permite articular todos estos componentes. Entonces estaríamos hablando de la forma urbana. Por ejemplo, Kevin Lynch dirá que la morfología urbana es el hecho que está representado en los hitos, en la conformación de los barrios, en la forma que tienen los elementos que el ciudadano reconoce como su ciudad. Bueno, ahora ya vimos lo que son los conceptos, ya vimos la parte de los estudiantes, la parte de los docentes, pero ¿de qué nos sirve saber qué es algo si no sabemos en qué nos influye? Lo que nos lleva a la parte más importante de este tema. Ya sea urbana o arquitectónica, la estructura y la forma de los edificios y la ciudad y cómo está rodeado no solo nos afectan a nosotros, hay un tercer partido del que la gente no habla mucho, y esas son las personas con discapacidad, las personas no videntes, por ejemplo, y las personas de tercera edad, quienes día a día se mantienen en movimiento por todo lo que es nuestra ciudad. Ahí la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿en serio les ayuda? ¿En serio les puede ir bien a las personas de tercera edad o a las personas no videntes en la ciudad y la estructura que tiene? Mira, yo pienso que la ciudad de La Paz, como muchas otras cosas, no han sido hechas para gente con ese hándicap, con ese problema de ser minusválido, lo llamaremos así, ¿no? Sí. Impedido o minusválido por alguna razón. Un ejemplo es, lamentablemente, tenemos una topografía muy accidentada y sin embargo no hay la rampa como dominante elemento urbano del mobiliario urbano. Más son gradas, más son aceras, más bien impedimentos para el movimiento de estas personas en la ciudad. Debiera haber mayor preocupación, mejores elementos para facilitar que un minusválido se circule por la ciudad, vaya a los parques, vaya por las calles, vaya a su oficina, vaya a su casa, entre a la universidad. No se puede. Un minusválido podría entrar al monobloc, sí, pero tiene que haber un lío para que el ascensor le permita subir a él y no a los demás. Entonces, ves, la ciudad no está hecha para los minusválidos. Tiene que ser consecuente y ética con las personas y con su entorno natural. Y resulta que estas personas son diversas y tienen diferentes posibilidades. Muchas de estas personas adolecen o tienen cierto tipo de discapacidades. Por lo tanto, la forma urbana debería ser incluyente. Entonces, ¿cuáles deberían ser los parámetros para poder integrar todas las posibilidades de sociedad que tenemos y su derecho al espacio público? En este caso vamos a hablar de las personas ciegas. Considero que estas personas han perdido completamente el sentido de la vista, por lo tanto se les hace muy dificultoso percibir el color, la luz en diferentes posibilidades, pero sí tienen otros sentidos que se los podría mejorar u optimizar para que ellos puedan tener derecho al espacio público. Considero que las variables que deberíamos manejar, por ejemplo, debería ser el concepto del olor desde el punto de vista del paisaje, es decir, cómo podemos incorporar vegetación que tenga tal vez cierto tipo de aromas para poder distinguir espacios.
la parte de la piel, es decir, el tacto, podríamos utilizar como elemento perceptual el viento, el aire, que le permita a la persona ciega poder distinguir que se encuentra en un ambiente respecto al otro a través de la piel o a través de la percepción. La textura, tanto en los pisos por ejemplo, en los pisos deberíamos tener cierto tipo de material que le permita a la persona con discapacidad poderse guiar y poder realizar su caminata sin necesidad de tener una ayuda externa. Otro es el sonido, es decir, utilizar algunas referencias sonoras tal vez para que la persona ciega pueda entender, por ejemplo, las señalizaciones de tránsito, pueda escuchar o pueda incluso el piso ejercer cierto tipo de sonidos, de ruidos que le permitan ubicarse en qué lugar se encuentra. La ceguera no es del todo pérdida total de la vista. Según algunos análisis se dice que las personas ciegas pueden percibir algunos tipos de luz y la percepción de oscuridad. Entonces es necesario que también los volúmenes, cuando se esté proyectando la forma, pueda tener algunos elementos que puedan incorporar luz al interior, que nos permita incluso percibir estas posibilidades que tiene de la penumbra y el área iluminada. Entonces, estos elementos yo considero que podrían ser los indicadores para poder realizar un diseño urbano incluyente. Urbano incluyente. Uno de los problemas más grandes que tenemos acá en la ciudad de La Paz es el tema de construir avenidas, construir lugares, fuentes, plazas, edificios que sean adaptados para las personas de tercera edad, personas no videntes, personas en silla de ruedas. Nosotros podemos ver aquí en la ciudad, por ejemplo, que todo el mundo cree que lo arreglamos con una rampa, cosa que no sirve. Porque si podemos ver a lo largo de la ciudad tenemos muchas rampas, tenemos muchas cosas que al final no son útiles para las personas de tercera edad, para las personas discapacitadas, porque subes a la rampa y todo el resto del edificio sigue siendo igual, sigue siendo de la misma manera. Por ende, un problema muy grande que nosotros tenemos acá y algo que tenemos que cambiar es la estructura y cómo podemos construir un edificio sin pensar en dinero, en cuánto nos cuesta, en cuánto más de inversión va a necesitar, pero que sea adaptable para personas que sí lo necesitan. Así como en esta preocupación que tú tienes, deberíamos pensar un poco más en hacer una ciudad para esta gente que no tiene la capacidad de desplazarse fácilmente, que hacerla en una silla de ruedas, en una camilla, o directamente quedarse en su casa. Yo me pregunto, ¿cuántos miles de discapacitados hay que no pueden comprarse una silla de ruedas? A ver, ¿cuántos hay? ¿Cuántos de esos pueden pagarse a alguien que les esté empujando o puede tener esa silla con motorcito eléctrico para poder desplazarse, como en otros países? En otros países uno ve entrando a las universidades a minusválidos, ¿no? Pasan clases, se van a su casa solitos, no necesitan que un muchacho le esté empujando por detrás. En la vida normal, ¿no? Sí, tiene una vida más o menos normal, porque la gente, los diseñadores, los arquitectos, han tenido la sensibilidad y la inteligencia necesaria para hacerlo. Entonces, son, yo creo, los primeros responsables los arquitectos. Para ustedes, futuros arquitectos, ya saben lo que significa, ya saben en qué influye, en qué nos afecta, a quiénes afecta. Por ende, no se enchan, métanle un poco más de ganas y ahora cada que construyan algo y en el futuro, cuando su carrera ya esté en su magnitud y vayan a construir algo, siempre tomen en cuenta a las personas, ¿qué más no necesitan, no?
porque al final todos somos iguales, todos necesitamos las mismas disponibilidades para movernos y hacer todo lo demás. Por ende, esto sería todo. Yo me despido.